Hola, ¿qué tal? Este video es para que ustedes puedan realizar el trabajo práctico de, de vigas, ¿m? Cálculo de esfuerzos característicos. Bueno, en el teórico, como yo les envié, hay distintas clases de apoyo. Está el apoyo móvil, como el que estoy yo acá señalando. Móvil significa porque se puede desplazar. Las rueditas quieren indicar que se puede desplazar, en este caso, en la dirección horizontal. Este apoyo aparte tiene una articulación. Entonces, este apoyo, analizándolo, nosotros lo que tenemos que, el alumno tiene que entender que el apoyo traslada la carga a la fundación. Entonces, hay que estudiar que estamos viendo todo esto en el plano, ¿no es cierto? En la realidad esto se da en el espacio, pero para analizarlo nosotros tomamos el plano. ¿Qué es el plano? Sería el plano del pizarrón, el plano del dibujo. Nosotros estamos analizando en dos dimensiones, en la dimensión Y y en la dimensión X. Dicho esto, entonces el alumno, por ejemplo, en este caso del apoyo móvil, tiene que interpretar que este apoyo, por las rueditas que tiene, se puede desplazar libremente en horizontal. Pero en vertical no. Al no poderse desplazar en vertical, tiene que haber una fuerza que le impida eso, que nosotros la materializamos, ¿no es cierto? Esta fuerza, que es una vertical, es la que impide que el apoyo móvil se desplace verticalmente. Entonces hay que ponerla de manifiesto. Dijimos que en la articulación el apoyo puede girar libremente. Hay que entender que esa libertad nosotros no la percibimos en la realidad porque son pequeños giros, pero el apoyo, al tener esa articulación, puede girar libremente, ¿no es cierto? Entonces, ¿eso qué indica? ¿Eso qué trae como consecuencia? Que al poder girar libremente no existe momento en la articulación. El momento, en otras palabras, es nulo. Entonces, estas son las características del apoyo móvil. El apoyo móvil entonces es un apoyo que, como dijimos, se puede desplazar horizontalmente en este caso y impedido verticalmente. El apoyo fijo ya no se puede desplazar como quiera, está impedido de desplazarse vertical y horizontalmente. Disculpen que le haga acá la reacción para que no manche el dibujo, pero no se puede desplazar ni vertical ni horizontalmente. O sea, tiene dos impedimentos de desplazamiento, en vertical y en horizontal. Aparte, sigue manteniendo la libertad del giro en la articulación, por lo cual también el momento es nulo. Entonces, este es el apoyo fijo. El empotramiento sería aquel en que en un solo apoyo están manifestadas las condiciones de no traslación ni rotación en el plano que nos aseguraban a nosotros, recuerden cuando estudiamos comienzo de año, el equilibrio total de una estructura. Cuando no hay traslación ni rotación, la estructura está en equilibrio. Entonces, este empotramiento, ¿qué es lo que impide? Impide el movimiento vertical, aparece una reacción, impide el movimiento horizontal, aparece una reacción, e impide el giro en el apoyo. Entonces ya no es que el momento sea nulo en el apoyo, sino que tiene que aparecer un momento que contrarreste el estado de carga que tiene la estructura para que en ese apoyo la suma de momentos dé cero. Este se denomina empotramiento. ¿Mm? Bueno, entonces, ¿qué otra cosa más tiene que conocer el alumno? Por ejemplo, las cargas. Nosotros vimos que hay varios tipos de cargas. Una de las cargas son distribuidas. Distribuida quiere decir que toda la carga está distribuida en la longitud, en una determinada longitud de la estructura. Puede ser la longitud total, una parte de la longitud. ¿eh? Después, aparte de distribuida, la carga puede ser uniforme o variable. Uniforme significa que en toda la longitud de la carga vale lo mismo.
Entonces, por ejemplo, esta carga que estamos viendo nosotros es una carga rectangular uniforme. Se denomina con la letra minúscula Q. ¿Qué unidades tiene? Kilonewton por metro de la metro lineal de la estructura. Por eso se llama distribuida, porque cada metro tiene una carga en kilonewton. ¿Y dónde está actuando? En una determinada longitud en la estructura. Bien, dicho esto, lo que nosotros también podemos acotar en este caso de las cargas distribuidas, que la carga distribuida puede ser reemplazada por una carga puntual que va a estar actuando en el centroide de la carga distribuida. O sea, ¿qué hago yo? Busco el centroide. ¿Se acuerdan que estaba en el eje de simetría? En la intersección de los ejes de simetría, en este caso en la intersección de las dos diagonales o de los dos ejes de simetría. Ese centroide me está diciendo que ahí va a haber una carga que puede reemplazar a la carga distribuida, cuyo valor es W. W viene del inglés weight, que significa peso, ¿no es cierto? Es una forma de expresarla. Pero que estoy queriendo decir que toda la carga distribuida puede ser reemplazada por una carga puntual. ¿Y cuánto va a valer esa carga puntual? Va a ser la carga distribuida por la luz en la que está actuando. Si yo hago el análisis dimensional, me queda kilonewton sobre metro por metro, me da kilonewton. Esto se realiza a los fines de poder realizar los cálculos, ¿no es cierto? Entonces hay que tener siempre el concepto asociado de qué es una carga distribuida y cómo la puedo simplificar esa carga distribuida para los cálculos. Bueno, otra concepto que los alumnos tienen que tener en cuenta, que ya lo vimos también a comienzo de año, es que una carga, una fuerza puntual, por ejemplo la fuerza P, puede ser descompuesta en dos componentes, ¿no es cierto? Una componente vertical y una componente horizontal. Por ejemplo, esta fuerza P nosotros la podemos referenciar a esta horizontal con un ángulo alfa. Y esta fuerza S nosotros la podemos referenciar a este ángulo, a este lado vertical con la fuerza beta. O sea, esto es para indicarle que hay distintas posibilidades, ¿no es cierto? Depende a dónde está referenciada la fuerza. ¿Y qué logramos con eso? Que esa fuerza pueda ser reemplazada, como les dije, por sus componentes. Por ejemplo, esta fuerza P, que ustedes la ven ahí, puede ser reemplazada por su componente vertical y su componente horizontal. Entonces, ¿qué hago yo? P va a tener una componente vertical y también una componente horizontal. S también va a tener una componente. Fíjense hacia dónde va la flecha de la componente, ¿no es cierto? La componente siempre dirige su flecha hacia dónde está el sentido. La flecha nos está indicando el sentido de la fuerza puntual, entonces la componente siempre dirige la flecha hacia dónde está la fuerza original y una componente vertical. Bien, ustedes dirán, ¿y por qué descomponer la fuerza en verticales y horizontales, una fuerza inclinada? Porque ustedes estarán respondiendo algunos, ¿no es cierto? Yo descompongo la fuerza en verticales y horizontales para permitir su suma o su suma algebraica, dicho en otras palabras, algebraica significa con su sentido, más expeditivamente, o sea, rápidamente, que si las fuerzas tuvieran una cierta inclinación. Recuerden que las fuerzas son vectores y al ser vectores no se suman de la manera que estamos acostumbrados. Entonces, el permitirnos usar siempre fuerzas verticales y horizontales en los cálculos nos permiten la suma de las mismas de una forma más expeditiva. Bueno, dicho esto, nosotros tenemos que ver cómo se encuentran las componentes de la fuerza.
Entonces, por ejemplo, si esta es la vertical de P, esta sería la fuerza P vertical. Y esta sería la fuerza P horizontal. Esta sería la S horizontal y esta sería la S vertical. Por ejemplo, PB, ¿qué es del ángulo alfa en este caso cuando estamos analizando la fuerza inclinada P? PB es el cateto opuesto de alfa. Entonces, para yo encontrar el valor de PB, va a ser igual al módulo de la fuerza original que tenía por el seno de alfa. ¿Y PH qué es del ángulo alfa? El cateto adyacente. Entonces va a ser el módulo de la fuerza original por el coseno de alfa. SH, ¿qué es de beta? El cateto opuesto. SH, si ustedes lo ven, acá si nosotros lo trasladamos acá al triángulo que sumada las dos componentes nos da la fuerza original, SH es el cateto opuesto. Entonces en este caso, SH va a ser el módulo de la fuerza original por el seno de beta. ¿Y SB qué es? La componente vertical de S es el cateto adyacente de beta. Entonces SB va a ser igual al módulo de la fuerza por el coseno de beta. Bueno, dicho todo esto, nosotros, todos estos conceptos son necesarios para realizar los cálculos. Entonces, el alumno siempre tiene que entender eso, ¿no es cierto? No puede soslayar los conceptos para entender bien lo que estamos haciendo. Pasamos a nuestro ejemplo de cálculo. Por ejemplo, acá tengo una viga que tiene un apoyo móvil en A, un apoyo fijo en B. Acá tiene una longitud de 3 metros, donde está actuando la carga distribuida. ¿Y cuánto vale esa carga distribuida? Le vamos a poner que vale Q 10 kN por metro. Tiene una carga P puntual de 100 kN. El ángulo alfa 45 grados. La longitud de la viga es 6 metros. A, la distancia desde el apoyo B fijo a donde está actuando la carga P es de 2 metros. Bueno, entonces, configurada la viga como ustedes la tienen, lo que tenemos que hacer siempre, hasta que nosotros dominemos, siempre diría yo, es poner de manifiesto las incógnitas de cada apoyo. ¿Recuerdan el apoyo móvil? Les dije que estaba impedido de desplazarse verticalmente. Entonces, ese apoyo móvil va a tener una componente vertical, ¿no es cierto? Que va a ser BA. Pongo de manifiesto la reacción. Es la que le está impidiendo al apoyo A desplazarse verticalmente. Como dijimos que el apoyo móvil no impide el movimiento horizontal, se va a seguir moviendo en horizontal, pero no en vertical. En cambio, el apoyo B impide el movimiento vertical, lo dibujo por medio de una fuerza vertical, que le vamos a llamar BB, y una reacción horizontal, ¿no es cierto? Tampoco está libre de desplazarse horizontalmente. Entonces yo la tengo que dibujar la reacción horizontal. Fíjense, la pongo ahí. Ahora viene lo importante. Esa reacción horizontal la denomino HB. Pero no le puse el sentido. Fíjense, no le puse el sentido. Yo puedo hablar de dos maneras. Si la configuración de fuerzas me impide conocer de antemano el sentido, le coloco cualquier sentido. No, eso va a saltar en el cálculo. Pero dado que acá, fíjense, acá es muy fácil entender que la componente P va a tener una componente vertical y una componente horizontal, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Esas componentes vertical y horizontal me están diciendo a mí
esta va a ser P por el seno de alfa. Y esta va a ser P por el coseno de alfa. Fíjese en el sentido que tiene la componente horizontal de derecha a izquierda. Por lo tanto, para que esté en equilibrio la fuerza en horizontal, indudablemente que HB va a tener que tener el sentido contrario, o sea, de izquierda a derecha. Ya les repito, esta es una forma de proceder cuando se da la circunstancia. Si no, al no saberlo, no hay problema. Yo después les explico cómo se obtiene, cómo se corrige el sentido de la reacción. Bueno, dicho esto, ya tenemos, aparte de acá entró el concepto, hemos reemplazado la fuerza P por una componente vertical y una componente horizontal. Entonces es como que P inclinado ya no está más, lo que están son las componentes. Eso tienen también que incorporarlo a sus conocimientos. Al reemplazar una fuerza por sus componentes, ya no está más la fuerza, están sus componentes. Dicho esto, nosotros vamos a ver ahora qué grado de hiperestaticidad tiene esta estructura. Entonces, de acuerdo a la fórmula que teníamos acá, dice el grado de hiperestaticidad es el número de incógnitas menos el número de ecuaciones disponibles en el plano. ¿Cuáles son las ecuaciones disponibles en el plano? Para que una estructura esté en equilibrio, lo vuelvo a repetir aunque parezca redundante, para que una estructura esté en equilibrio se tienen que producir tres situaciones. No tiene que haber ningún desequilibrio de fuerzas horizontales, o sea, toda la suma de fuerzas horizontales tiene que dar cero. Toda la suma de fuerzas verticales tiene que dar cero. Y los momentos en la articulación del apoyo A, recuerden la articulación del apoyo A y del apoyo B, que son articulados, sus momentos tienen que valer cero. Esas son las condiciones para que una estructura esté en equilibrio, la traslación y la rotación. Entonces el número de incógnitas, ¿cuántas tenemos? BA no la conocemos, BB no la conocemos, HB no la conocemos, son 3. ¿Cuántas ecuaciones disponemos en el plano? 3. Da 0. El grado de hiperestaticidad al dar 0 me dice que la estructura es isostática. Entonces eso me va a permitir a mí calcular las incógnitas por medio de las ecuaciones disponibles en el plano. Entonces procedo al cálculo. Empiezo con la suma de las horizontales. ¿Qué horizontales tengo? Tengo HB menos P coseno de alfa igual a 0. De acá despejo HB. HB va a ser igual a P coseno de alfa, que es igual a 100 kN por raíz de 2 sobre 2, lo que me da 70.7 kN. Ya tengo cuánto vale HB. Al ser positivo, el resultado me está diciendo que esta fuerza que representa HB está bien representado su sentido. Entonces, volviendo a lo que dije recién, ¿qué hubiera pasado si yo a HB la hubiera colocado en el otro sentido? Cuando yo planteo la suma de las horizontales, me va a quedar HB más P coseno de alfa igual a 0. Cuando yo despeje HB, va a pasar como negativo P coseno de alfa. Entonces acá el resultado hubiera sido menos 70.7. Ese signo negativo me está diciendo que está mal colocado el sentido de la fuerza, porque no hay equilibrio.
Entonces, ¿qué me hubiera visto yo obligado si me hubiera hecho este tipo, o sea, si hubiera puesto en este sentido HB, me hubiera visto obligado a tachar esta y colocarla de la manera en que la coloqué? Esto que yo hice en horizontal es perfectamente válido para las reacciones verticales también. A veces no sabemos cómo van los sentidos de las reacciones verticales cuando hay unas ciertas circunstancias. Entonces, cuando yo hago la suma, siempre recordando al alumno que hice los cálculos correctamente, si el resultado de la incógnita me da negativo, eso está indicando que coloqué el sentido en forma contraria al correcto y tengo que corregirlo tanto en el gráfico como en la ecuación correspondiente. En este caso, como les dije yo, nos daba 70.7, entonces el sentido de la reacción horizontal era el correcto. Seguimos con los cálculos, entonces ahora aplicamos sumatoria, esta era sumatoria de las horizontales, ¿no es cierto? Sumatoria de las horizontales igual a 0. Vamos a la sumatoria de las verticales. Me tiene que dar igual a 0. ¿Qué verticales tengo? Tengo BA. Vamos a suponer que las fuerzas que van para arriba son positivas. BA menos Q por B. Q por B menos P seno de alfa menos P seno de alfa más BB igual a 0. ¿Qué ocurre acá? Ustedes ven que hay dos incógnitas. Tenemos la incógnita B sub A y B sub B. Entonces, al haber dos incógnitas y una sola ecuación, esta ecuación todavía no se puede dilucidar. Entonces tenemos que plantear una ecuación adicional. Y esa ecuación adicional está dada por la sumatoria de los momentos en el apoyo A o bien en el apoyo B, nos den igual a 0. Entonces, ¿qué hacemos? Materializamos una persona que está acá parada en A y está tomando momento de todas las fuerzas a la derecha de A. Entonces, ¿qué fuerzas tenemos nosotros a la derecha de A? Sumatoria de los momentos. Entonces en A, para que esté en equilibrio, me tiene que dar 0. Tengo la fuerza distribuida, ¿se acuerdan? Que nosotros la podíamos representar por una fuerza puntual aplicada acá en el centroide. ¿A qué distancia va a estar? En este caso a B sobre 2. ¿Y cuánto va a valer? Q por B. Entonces tengo esa fuerza. Momento es fuerza por distancia. Entonces, ¿qué hago? Va a ser esa fuerza W. ¿Qué momento va a producir con respecto al apoyo A? Va a ser Q por B sobre 2. Positivo, ¿por qué? Porque gira horario. Entonces, todas las fuerzas que giren horario son para nosotros positivos. Los que giren antihorario, en este caso, negativo. Entonces, más P por seno de alfa. ¿Por qué positivo? Porque también gira horario. Más P por seno de alfa. ¿Y a qué distancia está del apoyo A en forma perpendicular a la fuerza? Si acá hay 3 y acá hay 2, la viga tiene 6 metros. 6 menos 2, ¿cuánto es? 4. Por, vendría a ser la luz total de la viga menos A. ¿Qué otra fuerza tenemos? Esta fuerza B sub B que está girando en sentido antihorario, por lo tanto es negativa. Menos B sub B por L. ¿Y todo esto cuánto nos tiene que dar? 0, porque no hay ninguna otra fuerza vertical que produzca momento. Ahora, aclarando, muchas veces están las dudas. ¿Por qué no aplico momento a la componente horizontal de P ni a la reacción horizontal? Porque esas dos fuerzas pasan por el punto A.
al pasar por el punto A, su distancia es nula y como momento es fuerza por distancia, si la distancia es nula, el momento es nulo. Entonces siempre tengo que sumar la fuerza que produce el momento, con su signo. En este caso, la componente horizontal de P y la reacción HB pasan por A y no producen momento. Entonces, de esta ecuación original, yo voy a despejar B sub B. Entonces, ¿qué hago? A B sub B lo paso al otro miembro, pasa positivo. Entonces, sumo todo lo otro, me queda lo otro, queda en el otro miembro, queda Q en B cuadrado sobre 2 más P seno de alfa por L menos A. Todo esto dividido L. Si yo reemplazo los valores, B sub B me da 54.1. ¿Qué? Kilonewton. Una vez que tengo B sub B, el valor de B sub B, tengo que reemplazarlo a B sub B en la ecuación de las verticales. Ya conozco el valor de B sub B, entonces ¿qué hago? ¿Qué no conozco ahora en las verticales? Quiere decir que me voy a ir a la ecuación A. ¿Quién es A? Le pongo A esta ecuación de las verticales. Con B sub B me voy a ir a la ecuación de las verticales. ¿Y qué hago? ¿Qué no voy a conocer? Ya lo conozco B sub B, no conozco B sub A. Entonces despejo B sub A. B sub A va a ser igual, esto B sub A es positivo, queda ahí, todo lo demás pasa al otro miembro. Entonces me queda Q por B pasa positivo. P seno de alfa pasa positivo. Y B sub B, que era positivo, pasa negativo. Si yo reemplazo todo esto por sus valores, me da 46.1. 46.1 y este era 54, disculpen acá, 54.6. 46.1 kilonewton. Y de esta manera he encontrado las reacciones de mi viga. O sea, B sub A, B sub B y HB. Bueno, ahora viene el cálculo de los momentos flectores. El cálculo de los esfuerzos característicos. ¿Y cuáles son los esfuerzos característicos? El momento flector, el corte y el normal. Entonces, para ello, ¿yo qué voy a hacer? Voy a tomar una sección cualquiera en la viga. Voy a suponer que voy a tomar una sección acá, fíjense, en 1 a 1 a 1 metro del apoyo B para que veamos los cálculos. Entonces yo a esta sección le voy a llamar, como empezamos siempre numerando desde A, y como tiene 6 metros la viga, esta para mí va a ser la sección 5, disculpen un segundito, esta para mí va a ser la sección 5.5, 5.5 porque está a 5 metros de A. Y en esta sección yo voy a calcular los esfuerzos característicos, el momento flector, el corte y el normal. Entonces acá yo les tengo que decir que nos tenemos que remitir a los cálculos, al teórico, donde en el teórico nosotros teníamos que todos los esfuerzos característicos se hacían respecto a una línea de referencia que estaba en la estructura.
Esta línea de referencia sirve para decirnos hacia dónde vamos a dibujar cada uno de los esfuerzos característicos. ¿Estamos? Entonces, pues, si ustedes se remiten al teórico, van a ver que está la línea de referencia y nos dice dónde van dibujados cada uno de los esfuerzos característicos de acuerdo al resultado del mismo. Otra cosa que tiene que entender el alumno es que nosotros hacia la izquierda de 5,5, esta es la izquierda y esta es la derecha, ¿no es cierto? Entonces, los cálculos en una sección 5,5 tienen que ser lo mismo a la izquierda que a la derecha. Entonces vamos a empezar calculando el momento en 5,5 a la izquierda. Me da a la izquierda, fíjense, ¿qué hacemos? De vuelta una persona acá que la vamos a hacer bastante alta y delgada para que se vea, la paramos en la sección y toma el momento ahí. Lo hago para que ustedes vean dónde tenemos que estar para tomar los momentos, el corte y los normales. Entonces, a la izquierda, ¿qué fuerzas tengo que produzcan momento? Tengo B sub A por 5 metros. No le pongo el metro para poder escribir todo, ¿no es cierto? ¿A qué distancia estamos? ¿Y cómo gira B sub A con respecto a dónde estamos? Horario. Los momentos que giran horario a la izquierda son positivos. ¿Qué otra fuerza más tenemos? W. ¿Cómo gira W con respecto a donde yo estoy parado? Antihorario. El momento W produce W, al ser antihorario es negativo. Entonces, W por cuánto. Si yo hasta acá tengo 5 y acá tengo 1,5, sería 5 menos 1,5, 3,5, ¿no es cierto? Por 3,5. ¿Qué otra fuerza más tengo? P seno de alfa. ¿Cómo gira? P seno de alfa gira antihorario, menos P seno de alfa. ¿Por cuánto? ¿A qué distancia estamos de P seno de alfa? 1 metro. Dijimos que esta era la 5,5, estaba a 1 metro de B, por lo tanto, si P seno de alfa está a 2 metros, quiere decir que entre esta fuerza y el donde estamos tomando momento hay 1 metro. Por 1 metro. Ya recuerden que no pongo el metro para ahorrar los cálculos. Entonces, estas serían todas las fuerzas que produce el momento a la izquierda de la sección. Entonces, yo ahora lo que tengo que hacer es sumarla. Entonces, para ello, hago B sub A, ¿cuánto dijimos que valía? 46,1 por 5 menos W, que era 10 por 3, 30. 30 por 3,5 menos 70,7, que es P por seno de alfa, por 1. Y ese resultado me dice que el momento flector es de 54,8 kilonewton metro a la izquierda. Hago lo mismo, pero en vez de hacerlo a la izquierda, lo voy a hacer a la derecha. Momento en 5,5 a la derecha. Entonces, si ustedes se paran acá en 5,5 a la derecha, la única fuerza que produce momento es B sub B. ¿Y B sub B cómo gira? B sub B gira a la derecha en sentido antihorario. Si ustedes se remiten al teórico, en la parte donde nosotros explicitamos cómo se dibujan los esfuerzos característicos, a la derecha todos los momentos que giran antihorario son positivos. Entonces va a ser
54.6, que es B sub B por un metro. Y eso nos da 54.6 kilonewton metro. Si ustedes observan, los dos valores son lo mismo, nada más que hay una diferencia de 2 décimos entre el momento a la izquierda de 5,5 y el momento en la derecha de 5,5. ¿Y a qué se debe esa diferencia? Indudablemente a los decimales, en la forma en que los redondeamos, en los cálculos que hicimos, pero nos está diciendo que el momento es el mismo. Entonces, de esta manera hemos probado que el momento en una sección cualquiera de la estructura es lo mismo tomarlo a la izquierda o tomarlo a la derecha, respetando la convención dada en el teórico. ¿Para qué sirve esto? El alumno es el que va a decidir a dónde toma el momento, bajo una serie de supuestos que él considerará conveniente. Por ejemplo, qué le conviene, si le conviene tomar a la izquierda, a la derecha, pero ¿qué sabe? Que en esa sección los dos momentos, el de la izquierda y de la derecha, tienen que dar lo mismo. ¿Estamos? De esa manera se sacan los esfuerzos característicos. Una vez dicho esto, nosotros podemos calcular ahora el corte a la izquierda. Corte en 5,5 a la izquierda. El corte se define como todas las fuerzas que son perpendiculares al eje longitudinal. En este caso, como la viga está horizontal, su eje longitudinal es perpendicular a B sub A W, a P seno de alfa, a B sub B. Esas son las fuerzas que van a producir corte. Pero nosotros estamos tomando el corte a la izquierda. Entonces, ¿cuál va a ser el corte a la izquierda? Ahí va a ser B sub A, positiva porque va de abajo hacia arriba, menos W, que es Q por B, menos P por seno de alfa. Si yo reemplazo eso, B sub A, ¿cuánto vale? 46.1 menos 30 kilonewton y menos 70.7. Eso me da igual a 54.6 kilonewton, pero negativo. Es negativo. Vamos a hacer lo mismo en el corte a la derecha. Corte en 5,5 a la derecha. Es igual a... ¿Qué fuerza tengo yo que produzcan corte a la derecha? B sub B. Acá. B sub B va de abajo hacia arriba, pero como está a la derecha, en vez de ser positiva es negativa. Entonces me queda menos B sub B. Esa es la convención. O sea, repito, a la derecha, B sub B, al ir de abajo hacia arriba, es negativa. A la izquierda, todas las fuerzas que iban de abajo hacia arriba eran positivas. A la derecha, todas las fuerzas que van de abajo hacia arriba son negativas. Entonces, como B sub B, ¿cuánto vale? Es la única fuerza que está produciendo corte a la derecha, vale 54.6 kilonewton. Kilonewton porque el corte es una fuerza. De esa manera probamos que el corte a la izquierda y a la derecha son lo mismo. El normal ahora. El normal en 5,5 a la izquierda son todas las fuerzas que están en el eje longitudinal o paralelas al eje longitudinal. Entonces nosotros acá en 5,5 ¿qué fuerzas tenemos a la izquierda que produzcan normal? La componente horizontal de P, y se está alejando de la sección. Todas las fuerzas que se alejan de la sección, o sea que su sentido es contrario, se dirige en contra de la sección donde yo estoy analizando el normal, son positivas. Están haciendo un esfuerzo de tracción. Entonces, al ser positiva, ¿cuánto vale P por el coseno de alfa en este caso? 70.7 kilonewton.
Y a la derecha, en N55 a la derecha, vamos a tener, ¿qué fuerza tenemos a la derecha? HB. HB también se está alejando de la sección y también es positivo cuando se aleja, tanto a la izquierda y a la derecha. Cuando la fuerza se aleja de la sección es positiva. O sea, aleja, cuando yo digo aleja, quiere decir que el sentido va en contra de la sección. No se dirige a la sección, va en contra. Entonces, por eso es positivo. ¿Y cuánto vale? HB. ¿Y cuánto vale HB? 70.7. Por lo tanto, el esfuerzo normal es el mismo a la izquierda y a la derecha, 70.7 positivo de tracción. Dicho esto, yo les mostré cómo se calcula el esfuerzo característico en una sección cualquiera. ¿Qué hacemos una vez que tenemos los esfuerzos característicos? Una vez que tenemos nosotros los esfuerzos característicos, podemos trazar los diagramas. Entonces, fíjense, yo estoy trazando líneas verticales que nos van a decir que nos están dando puntos para poder trazar los diagramas. Yo lo voy a hacer, pero ustedes lo que tienen que recordar, ¿cómo se hace? Por ejemplo, voy a trazar el diagrama de momento flector. Entonces elijo una línea de referencia. En este caso poner que es A', B'. Yo tengo que el momento flector acá en 5,5 vale ¿cuánto? 54.6. Pero lo que yo hice en 5,5 lo tengo que hacer acá donde está P, donde está la carga distribuida, etc. Entonces yo acá en escala, he elegido una escala de longitud, en escala, trazo el valor 54.8 kilonewton metro. Entonces, ese es el valor que yo tengo, 54.8 kilonewton metro en 5,5. Lo trazo a escala. ¿Qué otros puntos sé? Por ejemplo, acá en B, a la derecha, ¿hay alguna fuerza que produzca momento? No, entonces en la articulación el momento es nulo. Ya tengo 2 puntos, ya tengo un punto. Acá en A, a la izquierda, ¿hay alguna fuerza? No, en la articulación el momento es nulo. Otra cosa que no les expliqué y que tengo que explicarlo es que el diagrama de momento es diferente cuando la carga es distribuida que cuando la carga es puntual. Cuando las cargas son puntuales, los diagramas de momento son líneas rectas. Entonces, otro momento que yo tendría que calcular es acá donde está la carga puntual y vale, siguiendo la línea esta, este momento vale 109.3 kilonewton metro. Hasta acá sigue, este momento vale 93.2 kilonewton metro. Pero acá, ¿qué problema tengo? Que acá el momento no va a ser una línea recta porque la carga es distribuida, va a ser una parábola. Va a ser una curva. Y ese es el diagrama de momento flector de nuestra estructura. ¿Y por qué los dibujé por debajo de la línea de trazo? Porque todos los momentos son positivos. Al ser positivos, se dibujan por debajo de la línea de trazo. Entonces, varias cosas vimos, ¿no es cierto? Cuando la carga es distribuida, el diagrama de momento es una curva, una parábola. Cuando la carga es puntual, el diagrama de momento es una línea recta. ¿Por qué los dibujé positivos? Porque por convención todos los momentos que son positivos se dibujan por debajo de la línea de trazo,
¿Y qué están indicando? Están indicando, si nosotros supiéramos que esta viga tiene una altura, que la parte inferior de la viga se tracciona y la parte superior se comprime. Bueno, dicho esto, ahora lo que podemos calcular es el esfuerzo de corte. Entonces, ¿qué hacemos? Este era el momento flector. Vamos a calcular el esfuerzo de corte. Entonces, hacemos lo mismo, hacemos una línea de referencia, dibujamos A segunda, B segunda, y a partir de ahí dibujaremos los esfuerzos de corte. Entonces, ¿cómo se dibujan los esfuerzos de corte? Los esfuerzos que son positivos van por arriba de la línea de trazo. Entonces yo, por ejemplo, ¿qué esfuerzo tengo acá en A? El valor de la reacción BA. ¿Y cuánto vale? 46, disculpen acá, 46.1. ¿Por qué positivo? Porque va de abajo hacia arriba, ¿no es cierto? Y se lo dibuja por arriba de la línea de trazo. Ese momento, por efecto de la carga puntual, va variando, perdón, de la carga distribuida, va cada metro que nosotros avanzamos en la viga es como que se hacen 10 kilonewton para abajo. Fíjense, si yo tenía 46.1 acá y acá voy a tener 46. Yo tomo una sección acá, a la izquierda va a ser 46.1 menos 10 por 3 son 30, me quedan que acá cuánto hay, 16, perdón, ¿qué pasa? 16.1. Este momento es así y para nosotros esto significa positivo. Luego el corte se mantiene constante. Nosotros seguimos tomando el corte a la izquierda, se mantiene constante. ¿Qué pasa acá? Aparece P seno de alfa. Entonces acá tenemos 16.1. ¿Y cuánto vale P seno de alfa? 70.7. Baja 70.7. 70.7 significa que nosotros acá cuánto vamos a tener, 54.6. Entonces bajó 70.7. Pero como había 16.1 arriba, quedan acá 54.6. Se mantiene constante hasta que vuelve a subir ¿cuánto? 54.6, que es la reacción en B. 54.6. Este corte, ¿cómo es? Fíjense el sentido de la flecha, negativo. Ese es el diagrama de corte. Bien, ahora hacemos lo mismo para el normal. Volvemos a trazar otra línea de referencia y vamos a dibujar el esfuerzo normal, que sería una línea de referencia A tercera y B tercera. Bueno, fíjense, en A, ¿hay algún esfuerzo horizontal? No. En este punto, a 3 metros de área, ¿hay algún esfuerzo horizontal? No. 3 milímetros antes de donde está actuando P, ¿hay algún esfuerzo horizontal a la izquierda? No. 3 milímetros después de donde está actuando P, ¿hay alguna fuerza horizontal? Sí. Es una fuerza horizontal que vale P coseno de alfa y se aleja de la sección, por lo tanto es de tracción. ¿Y cuánto vale? 70.7. Entonces yo en la escala de normales dibujo ese esfuerzo normal de 70.7. Y voy viendo
sigo avanzando, ¿no es cierto? Me paro en 5,5 a la izquierda de la sección. ¿Cuánto vale el esfuerzo normal? 70,7. Se mantiene constante. Se mantiene constante. ¿eh? Sigue valiendo 70,7. Y cuando llega al apoyo B, el esfuerzo normal cierra, se cierra ahí, y me dice que este esfuerzo, que tiene esta forma, que para nosotros es positivo, vale 70,7. Y ese es el diagrama de normales. ¿Mm? Bueno, no se asusten, el secreto está en estudiar cómo se calculan los esfuerzos característicos en una sección cualquiera. Entonces, en cada sección yo voy dilucidando mediante los cálculos, no dilucidando adivinando, sino haciendo los cálculos, cuánto vale cada uno de los esfuerzos. Entonces, concluyendo, ¿qué necesitamos saber? Primero, cómo se dibujan los esfuerzos característicos de acuerdo a la línea de trazo. Que los puedo tomar a izquierda o a derecha y que tienen que valer lo mismo. Que se representan en el plano y que esa representación tiene un sentido. El momento positivo indicaba que la fibra inferior de la viga estaba toda traccionada y la superior comprimida. ¿Qué momento me interesa? Por supuesto que me va a interesar el momento de mayor valor, acá el de 109,3 kN, donde está aplicado P seno de alfa. ¿O qué corte me interesan? Los cortes que son mayores, que están en los apoyos, fíjense. ¿Qué normal me interesa? El mayor que hay, en este caso que está en el sector entre P y el apoyo B. Entonces, para eso se trazan los esfuerzos característicos, porque en una simple visión nosotros percibimos cuáles son los mayores esfuerzos característicos. Bueno, chicos, espero que este video les sirva y ya saben, cualquier duda la realizan por el área de consulta. Especifican bien qué es lo que quieren preguntar, yo se les respondo. ¿Ok? Suerte.